Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes, amigos creyentes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Estamos nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Traemos un nuevo tema y el tema de este día es edificando nuestras vidas. Amados hermanos, si en esta mañana tuvieras la oportunidad de abrir la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. De eso estaremos hablando en esta noche. Dice, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amados hermanos, cuando hablamos de edificar la vida cristiana, hablamos de construir un nuevo hombre. Y estamos hablando en el sentido del crecimiento espiritual del creyente individualmente. Dice, segunda de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, dice 2 Pedro 3:18. Amados hermanos, sabemos muy bien que el creyente es salvo al momento de su encuentro con nuestro Señor Jesús. Pero tenemos que tener un verdadero encuentro. Fíjese, Jesús dijo, ¿quién lo dijo? Jesús lo ha dicho. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estamos hablando de un nuevo comienzo. Estamos hablando de nacer nuevamente espiritualmente. Y estamos hablando de comenzar una nueva vida. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Dice, recordemos, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que le dijo a la palabra. Y ese es el crecimiento que nosotros debemos de tener. Un crecimiento espiritual, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Pero amados hermanos, día tras día nuestro Señor nos ayudará a edificar nuestra vida cristiana.
Dice la palabra, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Dice 1 Pedro 2:5. Amados hermanos, debemos reconocer algo muy importante. Ahora debemos saber que para lograr una buena construcción debemos preparar el terreno. Debemos preparar el terreno donde se va a construir. Estamos hablando de una buena limpieza previa, dejando todo el pasado atrás. Y si hablamos de una vida nueva, lo que vamos a edificar es necesario, hermano. Es necesario desechar todos los residuos y basura de la antigua vida. Dice la palabra, amados hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice la 2 de Corintios 5:17. Ahora, amados hermanos, ahora aprenderemos que nuestra responsabilidad entra en acción. Debemos desechar lo viejo para edificar algo nuevo, amados hermanos. Fíjese, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice Filipenses 3, versículo 13. Entonces, obviamente, amados hermanos, vamos a reemplazar cosas viejas con cosas nuevas. Vemos cosas que necesariamente tienen que ser desechadas para comenzar una nueva vida en el Señor. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 1. Vemos aproximadamente 5 cosas negativas en nuestra vida diaria. 5 cosas negativas que se tienen que remover para poder edificar más efectivamente una vida cristiana. Obviamente, hermanos. Pedro dice desechar. Cuando Pedro habla de desechar, excluir, reprobar, renunciar, no admitir el pasado. Eso es todo lo que Pedro nos dice. Pedro dice, desechemos. Hay que excluir, hay que reprobar, renunciar, no admitir el pasado, porque tenemos una nueva vida en el Señor. Amados hermanos, esto representa quitarse un viejo y pesado caminar en el mundo. Estamos hablando de quitarse un viejo y pesado y caminar más a prisa. Eso es lo que dice la palabra. Dice, fíjese pues lo que dice Pablo en el libro de Efesios. Él dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Recuerden, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso dice Pablo en Efesios 4:22. Nos damos cuenta que el mismo Cristo reprendió con dureza a los fariseos, sus malicias que los llevaba a poner trampas al inocente para poder defender sus intereses y sus pecados. De hoy en día encontramos en las iglesias muchos fariseos, siempre con mentiras y calumnias para defender sus propias conveniencias. Démonos cuenta, Cristo reprendió todo eso con dureza.
A los fariseos, sus malicias que los llevaban a poner trampas al inocente para poder defender sus intereses y sus pecados. Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Eso lo vemos en Mateo capítulo 22, versículo 18. Amados hermanos, la práctica de estas cosas impedirán nuestro progreso espiritual. Pedro dice, desechemos. ¿Qué es lo que dice Pablo? De esta manera, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pedro dice, desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones que existen. Eso es lo que dice Pedro. Debemos entender las palabras de Pedro, hermanos. Versículo 1 dice muy claro, malicia. ¿Qué es lo que significa la malicia en cada uno de hoy en día? Es sinónimo de maldad. Inclinación para hacer el mal a todo vecino, a toda persona, hermanos. Perversidad. Hay perversos en este mundo tratando siempre de hacer daño. Intención malévola. Y pensar mal. Pedro dice, desechemos todo esto. Desechemos toda malicia. Y vuelvo a repetirme, malicia es sinónimo de maldad, inclinación para hacer el mal, perversidad, intención malévola y pensar mal. Pedro dice, desechemos toda malicia. No nos olvidemos que Pedro habla del engaño también. Cuando hablamos del engaño, amados hermanos, significa hacer creer algo que es falso. La calumnia. Queremos levantar calumnia y queremos hacer que la gente, que el mundo crea que es cierto. Entonces el engaño significa hacer creer algo que es falso. Levantar una calumnia simplemente para hacer un daño. Dar a la mentira apariencia de verdad. Y eso lo podemos ver en Mateo 26, de 3 al 4. Hay un ejemplo, habla sobre los enemigos de Cristo. Ellos sabían que no podían aprenderle, porque no había causa alguna. Sin embargo, usaban el engaño en todos los límites de la palabra. Y llevaron a Jesús a la cruz. Pedro dice, desechemos el engaño. Ese es todo lo que dice Pedro. Desechemos el engaño. El engaño nuevamente, amados hermanos, significa hacer creer algo que es falso. Levantar una calumnia y hacer creer que es verdad. Eso es el engaño. Dar a la mentira apariencia de verdad. Y una vez más, hay un ejemplo y habla de los enemigos de Cristo. De los enemigos de Cristo. Ellos sabían que no podían aprender a Cristo, porque no había causa alguna o causa verdadera para acusarlo. Sin embargo, usaron el engaño en todos sus límites de la palabra. También, amados hermanos, Pedro habla nuevamente de la hipocresía. Cuando hablamos de la hipocresía, amados hermanos, es uno de los cuantos pecados que existe. Y pecamos en contra de la palabra de Dios. Pecamos en contra del Dios mismo, del Dios viviente, amados hermanos. Hipocresía significa fingimiento de cualidades o sentimientos, muy especialmente de devoción o virtud. Jesús nos da la mejor definición de la hipocresía. Cuando tengan ustedes oportunidad, van a ver a Mateo 23, capítulo 23, versículo 23 al 36.
La hipocresía ha hecho apartar de Cristo a muchos hermanos. Y ha impedido que otros se acerquen al Señor también. Qué triste. Ha sido un tropiezo para mucha gente que verdaderamente busca el reino de Dios y su justicia. Es muy necesario rendirnos totalmente al Señor para eliminar la hipocresía de nuestra vida. Pedro dice, desechemos toda hipocresía. Desechemos toda hipocresía, dice Pedro. También recordemos que Pedro habla de la envidia. Significa tristeza o una amargura, odio del bien ajeno. ¿Usted no ha sentido alguna vez esa envidia porque alguien vive mejor que usted? ¿O que alguien tiene muchas cosas más grandes que usted? ¿O cosas mucho mejores? Eso es. Significa tristeza o una amargura, odio del bien ajeno. Un ejemplo claro fue Jesús. Llegó a ser el líder espiritual del pueblo. Y claro, a los fariseos nunca les gustó. Fue la envidia. Fue la envidia la que los hizo acusar a Jesucristo sin ninguna causa alguna. Llegó a ser líder espiritual del pueblo. Muchos sacerdotes religiosos pasaron a un segundo término. Y sus corazones ardían ¿de qué? De envidia. Ardían de envidia. En el libro de Marcos 15 vemos lo que la envidia significa. Y esa envidia, ellos llevaron al Señor a la muerte. Tanto es que la envidia destruye la comunión con Dios y por consecuencia la vida cristiana. Usted puede ir a leerlo en Gálatas 5:21. En Gálatas capítulo 5, versículo 21. También no nos olvidemos, Pedro habla de las detracciones. Significa calumnias, nuevamente. Las detracciones significan calumnias, palabras que son diseñadas para destruir la honra de alguien, hermanos. Esas son las calumnias que de hoy en día se miran para deshacerse de un enemigo. O deshacerse de una persona que uno no está contento con ella. Las detracciones significan calumnias. Palabras que son diseñadas para arruinar la reputación o posición de un individuo. Eso es, hermanos. Eso es. Palabras que son diseñadas para arruinar la reputación o la posición de un individuo. Esas son calumnias. Calumnias que a veces se han levantado en contra de los pastores. Calumnias que a veces se han levantado en contra de los hermanos y hermanas en Cristo. Amados hermanos, recordemos muy bien que calumnias es un pecado y estamos pecando en contra de Dios. Cuando hablamos de detracciones significa calumnias, murmuraciones en contra de alguien. Palabras diseñadas, hermanos. Hablar a espaldas de otra persona. La murmuración, amados hermanos, es peor que la hipocresía. A pesar que las dos caminan de la mano. Pablo exhorta al respecto. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. Podemos llegar a la conclusión en esta noche, hermanos. Estas cosas de las cuales hemos hablado deben de ser fundamentales en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, para que nuestra construcción de la nueva vida en Cristo pueda ser firme y sea una vida para siempre, segura y verdadera, amados hermanos.
Nuestro Señor Jesucristo nos quiere hacer más que vencedores en esas tierras extrañas. Nos quiere hacer más que vencedores a través de su victoria. Amados hermanos, Pedro empieza en el primer capítulo dándole gracias a Dios por su salvación. Y asimismo, nosotros deberíamos de dar gracias a Dios por esa salvación, amados hermanos. Por esa bendita salvación que nos ha salvado del camino al infierno, que nos ha salvado de la ira de Dios. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos quiere hacer más que vencedores a través de su victoria. Pedro empieza en el primer capítulo dándole gracias a Dios por su salvación. Explica a sus lectores que las pruebas servirán para perfeccionar nuestra fe, hermanos. Primera de Pedro, del 1 al 3. Amados hermanos, en respuesta a tan grande salvación, Pedro exhorta a sus lectores que lleven una vida santa y confían y temen con reverencia a Dios, hermanos. ¡Wow! Pedro nos habla muy claro, nos exhorta que llevemos una vida santa, que confiemos y sentamos temor y reverencia a Dios. Sean sinceros y amorosos y lleguemos a ser semejantes a Cristo, dice la palabra del Señor. Dice Jeremías, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, gracias les doy por la oportunidad que me dejaron entrar nuevamente a sus hogares. God bless you and God bless America, because this America es la América de mis sueños. Que Dios me los bendiga y Dios bendiga a América. Muy buenas noches.